La localidad valenciana de Potries acogió el pasado domingo la segunda prueba de la Challenge de ciclocross de la Comunidad Valenciana. A la misma acudieron un elevado número de participantes que discurrieron por el circuito preparado por el Club Ciclista Villanueva de Castellón. En lo que respecta a las pruebas, los más veteranos, el excampeón de España senior Óscar Perales, obtuvo su segundo éxito consecutivo, por delante de Ramírez y Márquez, mientras que en Máster 30 Raúl Ballester se estrenaba con victoria ante Calatayud, Baix y el líder Javier Aparici, que mantiene su maillot por un solo punto. Los podiums de estas dos categorías estarían formados en la categoría seniors por Óscar Perales, primera posición, Francisco Manuel Ramírez, segundo, y Higinio Márquez, tercero. En cuanto a la categoría Máster 30, Raúl Ballester sería primero y Sergio Calatayud segundo, mientras que la tercera posición sería ocupada por José Ignacio Baix. Pasando a la categoría de 40, 50 y 60, los Masters obtuvieron el primer éxito de Sergio Camarena, que le consolida como líder, tras vencer a Javier Avellaneda al sprint y a Daniel Martínez, mientras que José Antonio Martínez en 50 consolidó su maillot amarillo, con su segundo triunfo de manera consecutiva. Los podiums en estas categorías estarían formados en las siguientes categorías de esta forma: en Máster 40, Sergio Camarena, primera posición, Javier Avellaneda, segundo, Daniel Martínez, tercero. Por lo que respecta a Máster 50 y 60, Josep Antoni Martínez, dorsal 156, en primera posición, Fernando Blaya, segunda posición, e Ignacio Fandos, dorsal 163, en tercera posición. Posteriormente llegó la hora de los más pequeños. Las escuelas de ciclismo participaron en Potries, también con un elevado número de participantes, y los vencedores fueron los mismos corredores que en Sueca vencieron en cada una de sus categorías. En infantiles se proclamó vencedor Borja Altur, mientras que en alevines fue Miquel López. En principiantes, Álvaro Forqués se hacía de nuevo con la primera posición.
cuanto a los podiums en estas categorías, en la categoría principiantes, Álvaro Jorqués primero, Joan Yacer segundo, Carlos Serra tercero. En alevines, Miquel López primero, Miguel Lloret segundo y Rafael Escribuela tercero. Mientras que en la categoría infantiles, Borja Altur se alzó con la primera posición, Adrián Aranda segundo y Joan Ruiz tercero. Marcos Altur también logró su segundo éxito consecutivo en el escalafón junior, haciendo doblete con su compañero del Cerámica Sonda, Jaime Llorens, mientras que José Manuel Rivera del EC Moixent quedó relegado al tercer cajón del podium, más alejado a casi un minuto y medio. El único cambio del maillot amarillo de líder se vivió en la población de Potries, en la que Felipe Ors del EC Moixent obtuvo la victoria, mientras que Vicent Martínez a él acabó tercero, distancia de lugar suficiente como para provocar la permuta del primer clasificado en la general. En medio de los dos se clasificó Javier Sancho de la EL. Las féminas presentes fueron la juniors Elena Lloret y Mar Manrique y la élite Ariadna Rambla, que no tenían general al no haber un mínimo de participantes.
Los podiums de las categorías juniors serían los siguientes: Marcos Altur primero, Jaime Llorén segundo, José Manuel Rivera tercero. En lo que respecta a la categoría de cadetes, Felipe Orts primero, Javier Sancho segundo y Vicent Martínez tercero. En cuanto a las féminas junior élite, Elena Lloret se alzó con la primera posición, Ariadna Rambla segunda y Mar Manrique tercera. La victoria en la prueba reina fue para el excampeón de España sub-23 de la especialidad, el catalán David Lozano, que se impuso al primer valenciano Daniel Guerrero del Elastic Comfort, vencedor de la pasada edición de la por 11 segundos de ventaja, quedando en tercer lugar Jordi Reñé del equipo Pachés Valencia. El maillot amarillo y vencedor en Sueca, Santiago Armero, tuvo que conformarse con la cuarta plaza, por lo que solo tiene un punto de diferencia a su favor en la general respecto a Daniel Guerrero. Por su parte, Iñaki Gozálvez repitió su éxito de Sueca entre los sub-23, terminando décimo en la prueba absoluta y adelantando a sus compañeros de equipo José Francisco Torres del equipo EC Moixent y Javier García. A la entrega de trofeos acudieron, entre otros, los profesionales Pascual Orengo y Óscar Grau, el coordinador de escuelas de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana José Luis Pérez, el delegado de la Federación en Valencia Pascual Montparler y el presidente de la Junta Gestora de la Federación y de la Comisión de Ciclocross de la Federación Española Amadeo Olmos. Os esperamos en Carlet el próximo 7 de noviembre.